padre está todo el día, también su propia adicción al celular, obviamente que ya empezamos mal. El manejo de todo lo que tiene que ver con las redes tiene que ver con lo afectivo directamente. Que regule el uso de los medios es clave para el desarrollo futuro de los niños. Que una avenida nunca se constituye por una conducta sola, salvo que sea traumática. A mí me gusta decir, la educación es la gota que horada la piedra. María José Soler, muchas gracias por venir. Hoy vamos a estar charlando un poquito de tiempo en pantalla y cómo regular esos usos. Quiero empezar comentándote que hace mucho tiempo vos una vez en una entrevista hablaste de un concepto que es cerradura digital. ¿Qué es eso? Por cerradura digital entendemos la capacidad que puede desarrollar alguien de autorregularse en qué medida va a estar teniendo acceso o no a las redes y en qué medida va a ser capaz de ponerle límite también a otros, de introducirse en nuestro propio mundo. Esto es un concepto que nosotros lo trabajamos en talleres para adolescentes, que va de la mano de lo que es identidad digital, que el joven vaya siendo consciente que todo lo que va a colocar en un medio público como es una red va a formar parte de su huella digital y que eso va a poder ser seguido eventualmente por alguien y va a poder condicionar acciones, conductas, consecuencias futuras que pueden ser inocuas o pueden ser graves. Y de la mano entonces de esta huella digital va el concepto de cerradura digital. Cómo podemos ir desarrollando fortalezas de carácter que nos permitan poner esta cerradura digital. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, para edades como las escolares, incluso las adolescentes, entender todo esto y aprender a regularlo? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque el manejo de todo lo que tiene que ver con las redes tiene que ver con lo afectivo directamente. Entonces, la fortaleza de carácter que va de la mano del autocontrol y la autorregulación suele estar atrás de todo problema que uno tiene en la vida en alguna medida. Por lo tanto, educar en la autorregulación, que va a tener que ver con el manejo de mis emociones, de mis pensamientos, de mis necesidades, en todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, para poder ser capaces de generar esto que le llamamos el apagado del sistema caliente. El sistema caliente es el sistema límbico, es el sistema amigdalino. La reacción, digamos. La reacción, que me lleva a actuar por reacción. Estos sistemas son los de la emoción y la emoción me lleva a la reacción. Y nosotros como educadores estamos invitados a que demos respuestas, no reacciones. O saber de que obviamente en muchos momentos estamos trabajando por lo que se llama vía neuronal por defecto, que es que uno ha generado una autopista neuronal y trabaja más del 50% del tiempo en piloto automático. Pero, ¿qué autopista neuronal generé yo? ¿Y cómo se genera una autopista neuronal? Que podríamos llamarla en lenguaje anterior una autopista de fortaleza de carácter o de virtud, que van a condicionar esas reacciones. Y nosotros operamos desde que el niño es niño para generar que esas reacciones estén imbuidas de virtud de alguna manera, de fortalezas de carácter, para que puedan operar bien cuando le toque operar por reacción, pero porque ya vino trabajando ese carácter y por lo tanto hay unos niveles de autorregulación que ya están dados. Hay batallas que se ganan tempranamente. O sea, hay comportamientos automáticos que pueden ir por ruta A o ruta B, depende cuánto le hayamos trabajado y a qué edad. Sí. Tal cual, porque eso es lo que se llama la vía neuronal por defecto. La vía neuronal es por donde los neurotransmisores van a tender naturalmente en la selva del cerebro a tender a circular. El cerebro es cómodo. El cerebro es cómodo, el cerebro es como una selva donde el agua cae en la lluvia y corre por surcos. Va buscando los surcos neuronales son automatizaciones que el cerebro va desarrollando por repetición de conductas.
Y esta repetición de conducta, si va hacia el impulso, va a tender a ser impulsivo. Claro. Si va hacia la regulación, hacia el poder reconocer la emoción, reconocer los pensamientos, me conviene, no me conviene, anticiparse en consecuencias temporales, tolerar la frustración. Imagínate la cantidad de factores que entran en todo esto. Claro. Ahora, ¿cómo se puede ayudar a los niños a regular, ¿no?, esta información que comparten en redes sociales cuando aún no comprenden del todo las consecuencias? O sea, ¿cómo le explicás a alguien que no entiende del todo cómo le puede repercutir a futuro o que tampoco le interesa tanto el futuro porque vive más en el presente? Claro. Es pluricausal y por lo tanto hay que tener como muchas medidas. La presencia de los padres va a ser clave en estos momentos. Claro. Un padre que actúe de yo auxiliar, ¿verdad? En este psiquismo inmaduro es necesario una presencia de un padre, en primer lugar, que modele. Okay. Si el padre está todo el día con también su propia adicción al celular, obviamente que ya empezamos mal. Así que el padre como yo auxiliar. ¿Y el yo auxiliar de qué manera actúa? Con ternura y firmeza, ayudando a, bueno, vamos a distraernos, vamos a cambiar esta conducta por otra, a desarrollar vías alternativas de gratificación, que va a ser clave, y después a crear conciencia. Y este crear conciencia va a implicar que, por ejemplo, estos padres le presenten videos, hay muy buenos videos educativos sobre trampas que se le hacen a los niños, sobre las consecuencias de las adicciones, ver películas. Hay hoy en día muchas herramientas a disponibilidad de los padres que los padres tienen que usar, pero para eso tiene que haber una conciencia de parte del padre, es decir, ¿qué estrategias puedo yo desarrollar para trabajar con mi hijo? ¿Qué información busco? Y entender que esto es algo serio hoy en día, que así como en otros momentos poníamos el foco en otras cuestiones educativas que siguen siendo importantes, como que sepa deportes o matemáticas, que regule el uso de los medios es clave para el desarrollo futuro de los niños. Y es una batalla de todos los días. Sí, constante, diría yo. Y bueno, esperemos que cada vez más las instituciones educativas acompañen en esta batalla, como ya se está dando, regulando el uso en los centros educativos. Pero es una vigilancia activa que no tiene que caer en lo punitivo, sino que tiene que ver con estas rutinas saludables que en casa se estimulan, donde hay un uso en determinado tiempo, pero hay una retirada en otro, y también qué estilo de vida familiar desarrollamos. Un estilo de vida familiar donde hay juego con cierta frecuencia, donde hay vida al aire libre con una cierta frecuencia, donde hay presencia parental con la frecuencia adecuada, hay un clima familiar. No es, en la educación nada es el hecho puntual, salvo que sea un hecho puntual traumático. Lo que a todo hijo le queda es el continuo de la vida. Es un continuo de clima, ¿verdad? De ambiente, de una serie de condicionantes que van llevando a cómo se va forjando esa personalidad. Es trabajar estas avenidas de las que hablábamos al principio. Tal cual. Y que una avenida nunca se constituye por una conducta sola, salvo que sea traumática, que no estamos hablando de eso, estamos hablando de una cotidianeidad. A mí me gusta decir la educación es la gota que horada la piedra. Es una gotita y otra gotita, y es un silencio, y es una mirada, y es un gesto, y es un abrazo, y es un límite firme y sereno. Ahora, más allá de los niños, porque esto también nos pasa a los adultos, la tecnología nos engancha y nos hace perder espacios de libertad, ¿no? Digamos, nos dejamos de reconocer la diferencia entre elección y necesidad. ¿Cómo se trabaja eso? Sí, lo primero que tenemos que entender desde neurociencia es el sistema dopaminérgico. El sistema dopaminérgico tiene que ver con el placer, con la gratificación. Todos necesitamos gratificación, pero en este sistema dopaminérgico, todo lo que tiene que ver con los algoritmos de las redes están perfectamente calculados para, de manera fácil, rápida y en el momento oportuno, darnos una pequeña gratificación. Nuestro cerebro se
acostumbra a consumir una gratificación que no es autogenerada, sino que es pasiva, pero que al no costarle esfuerzo, de alguna manera se vuelve adictiva. Es como el monito que toca la campanita para que le den el dulce, ¿verdad? Sí, Nuestro claro. cerebro recurre a ese sistema dopaminérgico. El primer desafío entonces es, ¿y qué otras vías de gratificación tengo? Porque suprimir una vía de gratificación y no darle ninguna a nuestra personalidad y a nuestro cerebro es muy difícil. Sí. ¿Y en qué momentos es que yo recurro a esto? En general, en momentos de aumento de la ansiedad, en momentos de estrés, porque así como se lo doy a un niño como una niñera o un chupete electrónico, también de alguna manera esto es una fuente de gratificación. Y allí tenemos que ir a lo que es una definición de adicción. Claro. Adicción siempre implica adherencia. Adherencia es una conducta a la que yo recurro de manera automática, sin conciencia, y de la que hay un punto en la que no puedo prescindir, que no me estoy dando cuenta, que no estoy pudiendo prescindir, pero esta adherencia se da porque llena una necesidad subyacente de manera inadecuada. Y la toma de contacto de decir, ¿en qué momentos yo me gratifico excesivamente? Porque hay momentos en los que me lo puedo permitir, pero desde la no adherencia, desde la libertad, me lo permito un rato, qué bueno que está, y lo suelto. Poseo y no soy poseído. Claro. En la adherencia siempre hay soy poseído, no me doy cuenta y pasaron no sé cuánta cantidad de horas. O si no lo tengo, me sube la ansiedad. Esta toma de conciencia de salí sin el celular y tengo que volver a buscarlo, el tengo que. Ya no se está hablando de una conducta disfuncional. No puedo parar, tengo que, me sube la ansiedad. Vamos viendo que ese sistema dopaminérgico o de recompensa está siendo adherido. Claro. Y tenemos que ir a otros sistemas de recompensa. Primero el sistema de calma, decir, ¿de qué manera yo puedo suspender eso que me mantiene en activación, que se llama? Sí. Las redes nos mantienen activados, atentos, en vigilia, y lo tengo que poder modificar por algo que sea sistema de calma. Claro. Por eso trabajamos tanto las técnicas de centramiento, las técnicas de mindfulness, las técnicas del aquí y ahora. Sí. Es decir, bueno, a ver, primero me muevo, suelto eso, me va a subir la ansiedad, no voy a querer, pero pasa la fase del tolero, puedo. Reconozco mi incomodidad frente a la pérdida de esta gratificación. Claro. La tolero y la sustituyo por otra gratificación saludable, que puede tener que ver con un poco de movimiento, una llamada a alguien que le tengo cariño. Leer un libro. Leer un libro. Si es muy fuerte mi adicción, pégate una ducha o comete un hielo. Claro, claro. Algo como más fuerte. Hacer un ejercicio de mover el cuerpo rápido. El cambiar de posición y de postura son pequeñas cosas que hacen que esta piquito de ansiedad, porque en general no es muy grande, pero yo sé que me va a causar una incomodidad, me lo permito, pero me pongo en una situación diferente, en lo posible que me lleve a un sistema de calma. Primero me muevo, después respiro, conecto con el aquí y ahora, me distraigo. La distracción es fundamental para la entrada en la gratificación. Y qué importante también la oxitocina. Es decir, si me pongo a jugar con mi mascota o me pongo a abrazar a uno de mis hijos o mando un mensajito lindo a alguien que tenga que ver con hacer pasar bien a alguien, son distractores que me hacen bien y provocan la oxitocina. La oxitocina baja la ansiedad, apaga un poco ese sistema de activación dopaminérgico, me lleva a un sistema de calma. Entonces son pequeñas estrategias, seguramente puedan encontrar muchas a disposición a través del ChatGPT, pero que es bueno tenerlo en cuenta. No salimos de una adherencia si no le damos un poquito a la dopamina una compensación por otro lado. Claro, y además todo este trabajo ayuda como a reeducar la cabeza y el cuerpo, ¿no? Sí,
tal cual. Y a esa satisfacción de decir, a ver, puedo pasar un poquito mal, pero me autorregulo. Entonces, esa vivencia de soy dueño de mí mismo, solté. Y si no, también hay muy buenos programas de control externo que tienen que ver con el bloqueo del uso de redes o de Instagram según tales horarios, que las personas que están como bastante habituadas a un uso inadecuado, las agradecen mucho y que como primera medida, cuando todavía el punto de control no es interno, estos puntos de control externo son muy buenos. Claro. Ahora, ¿qué rol juega la ansiedad o el miedo a perderse algo, el llamado FOMO, Sí. En el tiempo que las personas pasan enfrente de una pantalla? Sí, es una de las formas y consecuencias de retroalimentar todo esto, ¿verdad? Creo que lo que vos mencionaste del FOMO, lo había estado pensando como para mencionarlo porque se está viendo muchísimo. El FOMO va de la mano de la ansiedad, porque si no entiendo qué es lo que está pasando, si después no puedo seguir una conversación, me sube la ansiedad. Claro. La ansiedad que tiene que ver con la necesidad de pertenencia, con esto de que cuando yo veo en las redes, todos están ahí, la vida parece que se juega ahí y yo estoy por fuera, me siento excluido. Y por allí tenemos que ir como más profundo y decir, ¿qué me está pasando que necesito, ¿verdad? Tanto la aprobación, tanto la pertenencia, entendiendo que si hablamos de adherencia como una satisfacción de una necesidad subyacente, si me sube la ansiedad por no estar, por no enterarme, lo primero que yo tengo que hacer es ir más abajo y decir, ¿y qué pasa si no me entero? ¿Y qué pasa si no pertenezco? ¿Y qué pasa si me pierdo de algo o alguien no me quiere o alguien no me invita? Me lleva a subir la ansiedad. Y esta ansiedad, en mi diálogo con la ansiedad, que siempre nos habla de amenaza, ¿amenazado en qué sentido me estoy sintiendo? ¿A qué temo? ¿Qué es lo que temo? ¿Perderme de qué? Y si me pierdo de algo, ¿qué? Por eso toda esta educación de la inteligencia emocional, del diálogo y toma de conciencia de mis emociones, que van de la mano de necesidades. Ahora, vayamos a lo práctico. ¿Cómo dialogás con un niño o con un adolescente que no quiere limitar su tiempo en pantalla? Porque ahí dice que encuentra su espacio de libertad, su espacio de expresión. ¿Cómo tenés ese diálogo? A ver, no es lo mismo un niño que un adolescente. Estamos de acuerdo. Entonces, con un niño los padres tienen que ser menos explicaciones y más acción. En las familias tiene que haber un sistema de reglas pautado, de acuerdos, pero son acuerdos en parte dialogados, no tan dialogados como con un adolescente. Así como en un hogar que funciona, hay rutinas saludables de sueño, de ejercicio, de descanso, de horas en pantalla de TV, también hay horas en pantalla de videojuegos, y es esta fortaleza que tiene que ver con el respeto que los padres han generado, porque en esta complejidad un niño o un adolescente van a aceptar algo que venga de los padres si hay un vínculo previamente ganado. Si yo he deteriorado mi vínculo, si yo soy una persona que no soy un buen modelo identificatorio, si soy incongruente, ya sea en mi propio uso o en mi modo o en diferentes cosas de mi vida, si no hay este respeto básico que se gana en lo vincular por la admiración y por la presencia. Sí, claro. Vamos a estar hablando de autoridad coercitiva, impositiva, por la pelea, y ni que decir si se llega a un golpe, ¿verdad? Pero sería una disciplina no adecuada. Claro. Entonces, siempre como padres nos tenemos que plantear un buen sistema familiar es fruto de vínculos de apego sanos, saludables, de presencia, de admiración, de respeto, que llevan a que sí hay límites. Pero el límite siempre va de la mano de un piso de vínculos saludables. Entonces, en el niño hay pautas en casa y padres que no se dejan manipular, porque el niño siempre, a mis amigos los dejan y en otros lados. Bueno, pero acá en casa las cosas son así. Claro. Y las reglas son así y son por tu bien y te lo expliqué
más explicaciones, ahora no, se acabó. A veces los padres tienen que saber confiar en sí mismos y decir, se acabó, te entiendo. Y entiendo que para ti sea difícil y entiendo que te sufra, pero ahora se terminó. Y bueno, me lo das y ya está. Y si el sistema familiar funciona, la mayoría de los chicos dan ese celular al padre o a la mamá. Pero pasando a la adolescencia, esto cambia mucho, porque el adolescente yo tengo que educarlo en el pensar, en el interiorizar, qué me hace bien. Que esto es lo que yo siempre le digo a los padres, es poner el policía adentro. Claro. Es el desarrollo de toda la adolescencia. Desarrollo difícil, pero poner el policía adentro, que es la autorregulación final a la que tiende la educación, implica muchísimo diálogo y, como siempre, es en esta estrategia de resolución de problemas que uno quiere transitar con el hijo adolescente, la primera parte y más difícil es crear la conciencia del problema. Esto es lo que más tiempo nos lleva con un adolescente. Los padres tienen que crear en el adolescente la conciencia de que las redes sociales usadas de tal manera, la tecnología, la televisión, cualquier pantalla en exceso hace daño. Claro. Los padres tenemos que informarnos para formar. Sí, sin duda. Tomarnos tiempo de leer, de buscar información, de hablar con otros padres, de buscar videos sobre esto, de concurrir a talleres de padres que hay en los centros educativos. Entonces, informarnos para formar. Después de que tengo superávit argumentativo, yo sé de esto y te lo hablo con propiedad. Claro. Te voy a acompañar en un diálogo, decir, mira, esto te hace mal, por esto, por esto, por esto. Entonces, con paciencia, en más de una charla, decir, esto te hace mal, ya lo hablamos, llegamos a, ¿entendés por qué te hace mal? Hasta que el adolescente no puede decir, entiendo, está así, dale, vamos a pautar. ¿Qué es lo lógico? ¿Cuánto tiempo? No tanto, no menos y tal. Toda educación de adolescentes es compromisos viables, se llama. Es negociación. Es a ti te parece tanto, a mí me parece tanto. En los fines de semana esto, en los tiempos de entre semana tal. Y recién después que se llegó a ese acuerdo, el padre supervisor va a ser el que diga, habíamos quedado. Y ahora se ejecuta. Se acabó. Habíamos quedado. Ya lo hablamos. Hacemos cumplir el trato. Pero hubo un trato, hubo un diálogo, hubo un ceder, hubo un acuerdo previamente. En eso es bien diferente la educación de un adolescente a la educación de un niño. Claro. Ahora, ¿qué roles tendrían que tener la escuela y la familia en todo esto? La escuela tiene un rol importantísimo, pero es subsidiario de la familia. Los primeros educadores en todo siempre son los padres. Y acá se arma lío porque muchas veces los padres quieren depositar en el centro educativo la responsabilidad de educar a los hijos. Y acá los que nos tenemos que hacer cargo de cada hijo que hemos traído al mundo somos los padres en primer lugar. Después, ir al centro educativo a pedir ayuda, sí, ¿verdad? Pero lo que más educa es el vínculo, es la presencia, es la admiración, el respeto, es el modelado de conductas de aquellas personas a quienes yo quiero, en quienes me identifico y por lo tanto me enseñan mucho más con su conducta y su presencia que con un deber ser impuesto. Y todos esos vínculos, los primeros vínculos más importantes están en el hogar, aunque sean adolescentes y estén buscando modelos identificatorios en coetáneos, ¿verdad? Los padres siempre siguen siendo principales modelos educativos. Claro. Cuando hablamos de uso responsable de tecnología, ¿qué lugar le podemos dar a la creatividad y al juego en espacios digitales que también existe? Sí, hay que darle como todo un espacio relativo, porque no dejan de ser pantallas, entonces no dejan de tener este atractivo especial que tiene toda pantalla, lo cual si hay uso en demasía,
siempre va a ser como más fácil de querer recurrir a la tecnología que a la creatividad pura, a los tiempos de espera, a la frustración que implica hacer algo motrizmente o creativamente utilizando otros sistemas. Por ejemplo, hay estudios hoy muy comprobados de que sacar apuntes motrizmente genera un mejor aprendizaje que sacarlos en una computadora. Claro. Y entonces deberíamos de estimular que el alumno saque motrizmente. Igual no lo hacemos y el alumno chiqui, todos con la computadora y a la vez, yo que soy docente de facultad, sé que la mitad a la vez están mirando otras pantallas mientras me atienden a mí. Entonces no lleva a un uso de mayor concentración, hay mayor dispersión y hay menor desarrollo de ciertas zonas cerebrales. Todo lo que tiene que ver con lo motriz, unido a la creatividad, unido a la atención, unido a lo verbal, hace a que ese cerebro está más estimulado y está desarrollando sinapsis neuronales más ricas. No es que digamos que no usemos usos didácticos que están buenísimos, acotados. Entonces, la tecnología, bienvenida. El ChatGPT, espectacular. Los docentes nos volvemos locos con esto, pero bienvenido. Regulado. Claro, como todo en la vida. Como todo, exacto. Ahora, ¿cómo se puede acompañar sin invadir ni controlar, ¿no? Sobre todo en edades como las adolescentes, que quizás son un poco más reacias al control. Ajá. Yo creo que una cosa buena es decirle a los padres, retrasen la edad de darle un celular a los hijos. Los celulares no deberían de estar en las manos de los niños chicos. Deberían de ser como era antes, a los 12, cuando entrábamos en liceo. El niño no tiene regulación de su sistema dopaminérgico, de su sistema caliente emocional, como para ponerse los límites. Cuando no hay más remedio, que usen un celular muy acotado, solo para llamadas, que no tenga acceso a redes hasta determinada edad. Si en un determinado momento va a tener acceso a redes tempranamente, 10, 11, 12, 13 años, que sepa hasta los 12, los 13, que papá y mamá pueden tener acceso a sus chats, porque todavía esa privacidad, ellos no tienen la madurez para poder regular con quién chatean y los graves riesgos que hay de abusos de todo tipo en las redes. Por lo tanto, en este yo auxiliar de los padres hay un permiso hasta una determinada edad. Después tenemos que soltarlo y viene la etapa del policía adentro, donde en estos años clave yo voy a tener que haber tenido muchas charlas con mis hijos. Esto puede ser peligroso, así como tenemos charlas sobre el uso de las drogas, el uso de la sexualidad, de temas importantísimos en su identidad futura, también tenemos que tener charlas sobre estos temas para que ese propio chico pueda, en eso de llegar a acuerdos, poder aceptar estos acuerdos y ser parte de su regulación interna con uso de una regulación externa del acuerdo. Hablemos de síntomas, o sea, ¿cuáles son los indicios sutiles o no tan sutiles algunos de que un niño o que un adolescente está perdiendo como ese espacio de libertad por culpa de este tiempo excesivo en lo digital? Sí, bueno, como decíamos, al hablar de adicción, vamos a tener esto de la conducta compulsiva, del no puede parar de. Entonces, cuando se le invita o se le instiga a parar, hay elementos indicadores, ¿verdad? Conductas de desregulación alta, conductas de enojo, que uno dice, uy, esto se está yendo de mambo. Este enojo es una sobrereacción, es un enojo que ya habla de una cierta angustia, de una ansiedad demasiado alta. Después, conductas de ansiedad manifiesta, como que hay una inquietud, hay después un uso excesivo, donde vemos que ese chico ha dejado conductas gratificantes que antes tenía, como puede ser estar con amigos, como puede ser hacer deporte o cocinar o leer o cualquier conducta que uno veía que antes tenía
lo que tuviera que ver con tecnología, pero tenía otras. Y si paulatinamente vamos viendo la disminución de las conductas gratificantes habituales, no las conductas de, estudia menos, bueno, está, pero además de que estudia menos, además de que ha dejado de hacer sus deberes, hasta ha dejado aquello que le gratificaba antes. Claro. El humor taciturno, un humor que vira hacia el mal humor o el no tengo ganas de hablar, también puede ser un indicador. Como todo trastorno, los padres dicen, este no es mi hijo, claro, cambió. Claro. Como que el padre intuye, así como intuye cuando el hijo puede estar cursando una depresión, dicen, me cambiaron a mi hijo, este no es mi hijo. Claro. Entonces, esa es una señal de alerta. Este no es mi hijo y yo sé lo que es un adolescente, te dicen. Esto va más allá. Claro. Es como que se ha instalado algo. Claro. Y es muy importante saber que en las comunidades terapéuticas la cantidad de ingresos por adicciones a la tecnología hoy en día está a la par de las adicciones a las drogas. Así que esto es adictivo y altamente adictivo. Claro. Y ni qué decir ahora que se nos viene la adicción a los juegos online, que se nos está instalando de manera rapidísima, lo cual suma una adicción más, que además de la tecnología, las redes, la adicción al juego, que es de las más difíciles de erradicar a futuro. Claro. Así que padres, atentos. Estábamos hablando, antes de hablar del tema síntomas, estábamos hablando, quieras que no, de prevención, ¿no? Digamos, cómo hablarlo, cómo llevarlo a cabo, cómo educar para después transmitir. Sí. Pero ya cuando tenemos síntomas es porque ya está sucediendo eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué se hace una vez que ya está sucediendo? Sí, bueno, esto es uno de los motivos de consulta para un psicólogo o un potencial psiquiatra. Sí. Yo empezaría por el psicólogo y el profesional indicará si hay un nivel de adicción o de ya trastorno del estado de ánimo vinculado a lo adictivo que amerite un pase a psiquiatra. Pero como te decía, lo preventivo pasa por el vínculo. Claro. Pasa por la presencia, pasa por una presencia que es activa, pero que es amable. Y el entender que este vínculo se construye en actividades gratificantes compartidas. Si hay un vínculo donde el adolescente tiene con cierta cotidianeidad y frecuencia actividades de las que sigue disfrutando, una ida a un estadio, una ida a un shopping a comprarse una remerita, una caminata, un cocinemos juntos, nos gusta estar tomando sol. ¿De qué disfruta tu hijo? ¿Disfruta de la música? Bueno, te traje esta revista de los Rolling Stones, mirá, te comento, no sé qué, ya no deben ni de existir los Rolling Stones, de mi época. Pero el padre que está atento a otros canales de gratificación de los hijos. Entonces, genera vínculo a partir de otros canales de gratificación que no suelen perderse en la adolescencia. Disminuyen porque hay otros competidores, pero el adolescente, si hay un programa copado a nivel familiar, sigue apreciándolo. Cuando viene la familia externa, cuando vienen tíos, primos, abuelos, cuando vienen amigos de ellos, cuando vienen novios de unos y de otros, estas familias abiertas que generan que hay buen clima, el adolescente afloja y suelta. De golpe anda con el celular ahí, mirando como cualquiera que está medio y adultos también, ¿verdad? Pero hay una regulación externa. Así que esto de cómo cuido yo el clima de mi familia, la apertura, las actividades gratificantes, todo eso son de los principales antídotos a caer en una adicción. Ahora, recién me comentabas, ¿no?, de esto de que hay que acompañar las gratificaciones que no son el tiempo en pantalla, digamos. ¿Eso no excluye al adulto de todo lo que suceda en este momento en pantalla, digamos? Porque capaz que el niño dice, bueno, no, yo con mi familia hago todo esto y esto lo hago solo. ¿Por qué? Porque no me acompañan en esto. Sí, qué bueno lo que planteás, porque una cosa que yo le recomiendo a los padres es aprender a jugar los videojuegos que tus hijos juegan.
Ay, qué pereza. Y después vienen y te cuentan, ¿sabes qué está divertido? Y ¿sabes que nos reímos con la Play? Entonces también tú metete en el mundo de ellos y avalá que eso es divertido y que no es un horror y que por algo le gusta el metaverso. A ver, ¿qué es eso del metaverso? No puedo creer. Y está buenísimo. Entonces, acompañá también tú, aprendé a ser vivo, a usar de esas cosas, a hacer juegos como el Kahoot, que es online, y a ver cuál otro hay, y dale que no sé qué. Entonces, si no puedes con ellos, súmateles. Metete en eso, contale a ver qué viste tú, lo que tú encontraste, qué te ayuden, qué te muestren. No demonicemos todo lo que están haciendo. Claro, claro. ¿El tiempo en pantalla se mide solo por cantidad o también por calidad y contexto? Sí, todo influye, porque no es lo mismo que se pase todo el día en una red social a que lo combine con cosas que ve en YouTube y entonces es algo interesante, que le aporta algo, ¿verdad? O que de repente le gusta un videojuego y lo compartió con el hermano, lo compartió con el papá, la mamá, el abuelo o el tío. Entonces, no todo es lo mismo, ¿verdad? Hay algunos que son de una calidad mejor, ni que decir si estuvo haciendo con el ChatGPT algo productivo o algo creativo, programas que son súper creativos o tiene un iPad y le gusta dibujar, implica el arte, como tú decías. No es lo mismo. María José, para cerrar, ¿cómo puede entonces la tecnología ayudarnos a conectar mejor con lo que consideramos importante que no deja de ser el vínculo humano? Sí. El tomar esto de la tecnología no es mi enemigo, puede ser mi aliado si yo me pongo a tiro con la tecnología. Si le pierdo el miedo, si potencio los rendimientos que tiene, que cada vez trae aportes más interesantes, si me desafío yo también a ayornarme, si me acerco y busco que también con el otro sea un espacio de encuentro, que no sea algo que cada uno está aislado en este mundo, sino que sean herramientas que las usemos a favor y que después acordemos los espacios personales e individuales según la edad, a través de este piso que es el vínculo, de este camino que es la negociación, la generación de la conciencia del problema, el llegado a acuerdos hacia todo esto que hablábamos, que es el camino de la madurez en la autorregulación. María José Soler, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias al Observador por haberme invitado. Muy genial este espacio.